Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a una lección más de un tema trascendente. En el día de hoy estaremos estudiando acerca del significado monumental, trascendental de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que papel y lápiz, Biblia en mano, y vamos a iniciar en esta noche con el estudio de lo que significa para el creyente y los elementos que vamos a desmenuzar nos van a traer o nos van a dar como resultado una visión diferente de lo que significa, de lo que significó y de lo que representa para el creyente y para la humanidad la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos temas y o más bien vamos a hacer 8 preguntas. Y en la respuesta de estas 8 preguntas nosotros vamos a tener en lo adelante una visión más grande, una visión más completa, una visión más trascendente con relación a lo que es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en favor nuestro. Al hablar, mis hermanos, de la muerte de Cristo, necesariamente estamos hablando de un elemento fundamental de nuestra salvación, por lo que vamos a iniciar definiendo, respondiendo, ¿qué es la soteriología? La soteriología tiene que ver con el estudio de la salvación, otorgada por Dios al hombre a consecuencia del pecado, motivada por su misericordia, amor y gracia, obtenida mediante la fe en su Hijo Jesucristo y fundamentada en su obra perfecta, llevada a cabo mediante su muerte y resurrección. Ahora bien, mis hermanos, la segunda pregunta es, ¿cuáles palabras se utilizan en el griego para hacer referencia a la salvación? Vamos a hacerlo en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, una de las palabras principales usadas para la salvación o referirse a la salvación es Yashá. Esta palabra, Yashá, la podemos encontrar con relación a la salvación de la muerte física, de pestilencia o de hambre, como es el caso de 2 Crónicas 29. La encontramos también en Salmos 33, 16 al 19, para referirse a la salvación de la muerte. La encontramos en Proverbios 28 y 18, para hacer referencia a la salvación de una vida de pecado aquí en la tierra. Y en Jueces 13:5, haciendo referencia a la salvación del dominio de otras naciones. En cada una de estas citas, la palabra que se utiliza es Yashá. En el Nuevo Testamento, la palabra salvación en el texto griego es soteria, traducida de esta forma en la Septuaginta. Su uso es extenso y su significado variado dependiendo de su uso en contexto. Es bueno que tengamos esto presente. Cada vez que encontramos o las veces que encontremos la palabra salvación, no siempre se va a referir a la salvación del alma. Su forma verbal es soso, igual a salvar. El verbo aparece 106 veces y el sustantivo soteria 46 veces. Al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el significado será determinado por el contexto en el que se encuentra la palabra. El significado variado del Antiguo Testamento también se repite en el Nuevo. Por ejemplo, 2 Corintios 1:6, para referirse a la salvación de las tribulaciones.
Primera Timoteo 2:15 hace referencia a la salvación de la mujer engendrando hijos. En cada una de estas citas la palabra que se utiliza es soteria y soteria como sustantivo y soso en su forma verbal. Salvación de la enfermedad o de enfermedades, Mateo 9:21. Salvación de la vida física, Mateo 8:29, Hechos 27:34. Salvación de la esclavitud, Hechos 7:25. Salvación de la condenación eterna, Juan 3:17. Y salvación de una vida infructífera para el cristiano, Santiago 1:21. En cada uno de estos casos, al igual que lo que presentamos con relación a la palabra Yashá en el Antiguo Testamento, el significado va a ser determinado por el contexto en el cual se encuentre dicha palabra. La tercera pregunta que vamos a contestar en esta noche es: ¿por qué la muerte de Cristo fue un sacrificio diario? Según la predicación del Antiguo Testamento, Isaías 53, nos enseña que Cristo tomó nuestro lugar, herido por nuestros pecados. Nosotros lo único que hemos aportado a la salvación han sido nuestros pecados y nuestras rebeliones, según la predicación de Juan el Bautista, por ejemplo, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según nuestro propio Señor en Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida. Según el mensaje apostólico, tomando entre muchos versículos, 1 de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Sí, amado hermano, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutorio o vicario, que es lo mismo. Y para referirse a este sacrificio, podemos detallar algunas palabras en el griego que nos van a dar un contexto más amplio, una visión más amplia con relación a lo que significó o significa el sacrificio sustitutorio vicario de Cristo. Por ejemplo, en el griego encontramos la preposición anti para hacer referencia a lo que venimos diciendo y se puede traducir como por o en lugar de. Cristo murió por nosotros o en lugar de nosotros. Esta preposición la encontramos en Mateo 20:28 cuando dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la Septuaginta usa la preposición anti también con la idea de sustitución. Esto también lo encontramos en Génesis 4:25, cuando dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios le dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ha sustituido, o sea, en lugar de. Dios le dio un hijo en lugar de Abel. Ahí se utiliza la preposición anti. Otra palabra que se utiliza es por o en beneficio de. La palabra uper, igual a, o se puede traducir como por o en beneficio de. Anti, por o en lugar de. Uper, por o en beneficio de. También tiene el sentido de sustitución. Ambas palabras traen a nuestras mentes el sentido de sustitución, en lugar de. En ciertos contextos, como en 1 Timoteo 2:6, podemos leer: el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio de tiempo. ¿Qué significó entonces el sacrificio vicario o sustitutorio de Cristo? Significó
que Cristo murió en lugar del pecador y en beneficio del pecador. Murió en lugar nuestro y en beneficio nuestro. Eso significa quien debió haber muerto justamente por su transgresión es el hombre, es el pecador. Sin embargo, Cristo, haciendo el sacrificio sustitutorio, el sacrificio vicario, muere por o en lugar del pecador, por o en beneficio del pecador. Otro concepto que encierra la muerte de Cristo cuando hablamos de salvación es ¿por qué la muerte de Cristo fue una propiciación? Esta palabra propiciación es la acción agradable a Dios procedente de la obra de Cristo, por la que se hace provisión de la base para que Dios muestre misericordia al pecador en conformidad con su justicia. La palabra significa apaciguamiento. Propiciación es igual a apaciguamiento, satisfacción. El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Por lo que podemos afirmar que la propiciación, afirmar que Jesús propició o satisfizo a Dios. Esta es una opinión emitida por el pastor John MacArthur. Ahora bien, amados hermanos, términos bíblicos usados para propiciación. ¿Cuáles son esos términos que podemos encontrar en los idiomas originales en el que se escribió la Biblia para referirse a este concepto de propiciación? Encontramos la primera, hilasterión. Esa la encontramos en Romanos 3:25, cuando dice, a quien Dios puso como propiciación. Allí se está utilizando, si usted pone la palabra original, sería a quien Dios puso como hilasterión, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si observamos los elementos contextuales de este pasaje, claramente tienen en mente la idea de la ira de Dios y su condenación contra el pecado del hombre. Claramente ahí está establecido. Una segunda palabra es hilaskomai. Esa la encontramos en Hebreos 2:17, cuando dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. A Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Allí la palabra expiar es hilaskomai. Una tercera palabra es hilasmos. Esa la encontramos en 1 de Juan 2:2 cuando dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No cabe duda que en estos pasajes la idea de evitar la ira por la palabra propiciación. Por lo tanto, cuando decimos que significó la muerte propiciatoria de Cristo, podemos responder que el sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Y esto nace desde el punto de vista de que Dios es santo, apartado de todo pecado, y que todo pecado trae como consecuencia la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, Cristo pagó en su cuerpo, cargó la ira de Dios por consecuencia de nuestro pecado. Cristo satisfizo a Dios al cargar en su cuerpo
La quinta pregunta en el día de hoy es, ¿por qué la muerte de Cristo fue una redención? No solo fue una muerte vicaria sustitutoria, no solo fue una muerte propiciatoria, la pregunta ahora es por qué fue una muerte redentora, porque la muerte de Cristo fue o significó una redención para nosotros. En relación a la palabra redención, en los idiomas originales podemos ver que la primera que encontramos es lutrón, para hacer referencia a redención. En su uso secular, lutrón significaba el precio de libertad o rescate. Esta era la idea de la palabra cuando Cristo habló de su rescate en Mateo 20:28 y en Marcos 10:45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahí la palabra que se utiliza es lutrón. Su propia vida sería el precio pagado para la liberación. Una segunda palabra es antilutrón. Materialmente la palabra tiene el mismo significado de lutrón. Ofrecimiento por parte de Cristo mismo. El ofrecimiento por parte de Cristo mismo fue un rescate pagado para todos. En 1 Timoteo 2:6, que vimos anteriormente, leemos, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Una tercera palabra es apolutrosis. El prefijo apo a la palabra hace una breve modificación semántica al término del precio de rescate a la libertad del cautivo. R. y Henry definen el término como comprar un esclavo haciéndolo libre por el pago del rescate. Algunos de los pasajes que enfatizan esta liberación como consecuencia del precio pagado son Efesios 1:7, cuando dice, en quien tenemos redención, ahí está la palabra, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una última palabra es exagoraxei. Este verbo tiene la idea del anterior, liberar y redimir. En este sentido lo encontramos en 3:13 y 4:15. ¿Por qué la muerte de Cristo entonces fue una redención? Porque Cristo, amado hermano, pagó el precio o rescate de nuestra libertad. Si somos libres hoy, si no tenemos, ¿verdad?, que someternos al pecado, si somos libres del pecado, si somos libres en el sentido de que no estamos obligados a obedecer, si somos libres de toda condenación, es porque Cristo compró nuestra libertad por medio de su muerte. Una sexta pregunta que debemos hacernos en el día de hoy al tocar este tema es, ¿qué es la justificación? Recordando o teniendo presente que cada uno de estos términos que hemos definido en el día de hoy necesariamente cobran sentido, tienen que ver de manera directa con la muerte de Cristo, con su obra, con el concepto de salvación completa. ¿Qué es la justificación? Bueno, para Martín Lutero, el cual tenía conocimiento de los idiomas originales de la Biblia, difirió de Agustín, concluyendo que dicaio no significa hacer justo como pensaba Agustín y como sigue pensando la doctrina católica romana, que el hombre se puede hacer justo a sí mismo, sino que Martín estableció que el significado correcto de esta palabra es declarar justo. Más bien, está utilizando un concepto, un término jurídico, que alguien declara justo a otro. Declarar justo, en este caso Dios declara justo al pecador
resultado de haber depositado su fe en Jesucristo. Entendiendo el término en su sentido legal o forense, no sería de que ser justo, sino declarar justo. La justificación, a diferencia de la santificación, era un cambio de posición y no un cambio de carácter o naturaleza. Es un cambio instantáneo y no algo progresivo como entendió Agustín. ¿Qué entendía Agustín? Bueno, que la persona de manera progresiva iba, como dice el término, ¿verdad?, avanzando en su vida espiritual al punto de llegar a ser justo, lo que significa que se iba a salvar por las obras, porque él mismo se iba a justificar si aplicamos esta lógica. Sin embargo, el término es declarar justo, que Dios declara justo al pecador. ¿Qué es la justicia? La justificación entonces significa de manera posicional, los creyentes en Cristo hemos sido declarados justos delante de Dios. No que seamos justos, sino que Él nos ha declarado justo delante del Padre. El Padre mismo nos declara justo por los méritos de Jesucristo. La muerte de Cristo nos justifica cuando nosotros depositamos nuestra fe y le declaramos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Una séptima pregunta que vamos a contestar en el día de hoy es: ¿qué es la santificación? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para referirse a esta palabra se usa el verbo gadash, que significa o quiere decir ser consagrado, ser santo. El sustantivo godes significa apartado, santidad, y el adjetivo gados significa o se traduce santo, puro. Esta palabra se deriva de la raíz hebrea gad, que significa cortar o separar. Para que tengamos una idea, leemos en 1 Pedro 1:15 con relación a este concepto, y dice aquí Pedro: sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está: sé santo porque yo soy santo. Ahora bien, la santificación, la santidad o santificación tiene tres tiempos. El primer tiempo es una santificación instantánea, es una santificación posicional. Dios nos ve santo, inmediatamente creemos en Cristo. Posicionalmente somos santos, somos apartados para los propósitos de Dios. Progresiva. Y por último, la santificación consumada o eterna o completa, como usted quiera llamar, solo será posible en la eternidad, en la presencia de nuestro Señor. De manera que, para responder a esta pregunta, que es la santificación, podemos contestar que los creyentes fuimos separados, apartados, consagrados para Dios. O sea, santificación es ser apartado, ser consagrado para Dios, apartado, cortado de este mundo, posicionado de una manera privilegiada para los propósitos divinos en este mundo y en la eternidad. La octava pregunta sería: ¿cuál es el resultado de la reconciliación? Para ello, para contestar, para entender esta idea, este concepto de reconciliación, cuando se está reconciliando, cuando hablamos de reconciliación, ¿verdad?, es porque hay posiciones encontradas, porque hay antagonismo, porque hay guerra, porque hay enemistades, porque hay pleito entre dos partes.
Por ejemplo, cuando leemos 2 Corintios 5, versículos 18 y 19, dice así la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Óigase bien, el mismo Dios es el que da el paso en la obra salvadora. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No solamente nosotros hemos sido reconciliados, sino que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, o sea, el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios que puede salvar al pecador. Romanos 5, 9, 11 leemos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está el concepto una vez más. Un tercer versículo para cerrar con este concepto de reconciliación. Lo encontramos en Colosenses 1, 21, 23, que dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amado hermano, la reconciliación es una iniciativa de Dios. ¿Cuál es el resultado? Que la muerte de Cristo puso fin a las hostilidades. En consecuencia, el creyente ya no es enemigo de Dios. La paz reina entre Dios y el hombre que ha entregado, que ha depositado su fe y su confianza en la muerte de Cristo, en la obra de Cristo, en nuestro Señor y Salvador. Haciendo una especie de resumen, vamos a ver las preguntas que hemos lanzado en el día de hoy y las respuestas para que nosotros podamos, y ustedes puedan tomar apunte, podamos fijar en la mente cada uno de estos conceptos de una manera sencilla, que trata la soteriología. La soteriología tiene que ver con el estudio de la salvación otorgada por Dios al hombre a consecuencia del pecado, motivada por su misericordia, amor y gracia, obtenida mediante la fe en su Hijo Jesucristo y fundamentada en su obra perfecta, llevada a cabo mediante su muerte y resurrección. La segunda pregunta que nos hicimos fue, ¿cuáles palabras se utilizan en el griego para referirse a la salvación? La respuesta es que en el Antiguo Testamento la más usada es Yashá y en el Nuevo Soteria. ¿Por qué la muerte de Cristo fue un sacrificio vicario? Respuesta: Jesucristo fue nuestro vicario porque murió en lugar y en beneficio de nosotros. ¿Por qué la muerte de Cristo fue una propiciación? Respuesta: el sacrificio de la cruz satisfizo para el castigo del pecador. Por lo tanto, Cristo recibió en su cuerpo la ira de Dios, satisfizo a Dios, propició a Dios y nosotros recibimos el beneficio. ¿Por qué la muerte de Cristo fue una redención para nosotros?
Respuesta: Cristo pagó el precio rescate de nuestra libertad. ¿Qué es la justificación? Significa que de manera posicional los creyentes en Cristo han sido declarados justos delante de Dios. Significa que de manera posicional hemos sido declarados justos delante de Dios por haber puesto nuestra fe en Cristo. ¿Qué significa para el creyente la santificación? Que los creyentes fuimos separados, apartados, consagrados para Dios. Dando que la santificación tiene tres etapas: posicional, la que recibimos cuando creemos en Cristo en ese instante; la progresiva, que es la marcha hacia la madurez espiritual; y la santificación consumada, eterna, completa, que es posible en la presencia del Hijo de Dios en el cielo. Por último, ¿cuál es el resultado de la reconciliación? El resultado es que es el fin de las hostilidades. No hay guerra. El creyente ya no es enemigo de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La paz reina entre Dios y los hombres que han decidido entregar su vida a Cristo, que han puesto su confianza en la muerte de Cristo, en la sangre de Cristo, en la obra del Calvario, en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas preguntas que quiero que te lleves en el día de hoy y que sean de reflexión para la semana, para sacar el mayor provecho posible a la lección de hoy. Porque nada hacemos con acumular conocimiento si este conocimiento no va a provocar en nosotros positivo en el plano espiritual. Por eso lanzo 4 preguntas. Antes de esta lección, ¿habías valorado en su justa dimensión la muerte de Cristo a tu favor? ¿Cuál era la visión que tenías de la muerte de Cristo? Simplemente te quedabas en el estribillo, que Cristo murió por mí, el cliché que Cristo murió por mí, sin detenerte a valorar, a profundizar en la trascendencia de esta muerte. En segundo lugar, ¿qué piensas ahora de la trascendencia de su muerte? ¿Cuál es tu visión luego de haber visto esta muerte? ¿Dios trajo a tu vida algún pecado a tu mente que debas confesar por medio de la enseñanza de hoy? ¿Hay algo que te motiva, que el Espíritu Santo ha traído a tu corazón? Te recomiendo que, si es así, lo confieses delante de Dios. En cuarto lugar, ¿cómo impacta tu vida espiritual el hecho de saber estas grandes verdades sobre la muerte de Jesucristo? ¿Cuál es el impacto que has tenido al conocerlo, al meditarlo? Y por último, el reto de la semana. Ahora que comprendes el significado monumental de la muerte de Cristo para tu vida, ¿qué harás para glorificarle en lo adelante como solo Él se lo merece? Sí, amado hermano, la muerte de Cristo nos salva, nos justifica, nos santifica, nos redime. Él nos sustituyó. Él hizo el sacrificio vicario a nuestro favor. Nos propicia. Dios derramó en él su ira y nosotros recibimos el beneficio. El justo murió en lugar de los injustos. Solamente ante estas grandes verdades podemos concluir diciendo: alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy hemos llegado al final del estudio número 4, esperando que haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí, que podamos meditar en estos conceptos, en estas grandes verdades, en esta manera, yo diría, profunda de ver el significado, la grandeza de la obra de Cristo, el impacto
que tiene su muerte para la vida de las personas, de manera especial el creyente que ya ha recibido el beneficio. Buenas noches, Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.